soy líder, soy la secretaria adjunta en Asambleas de Dios a nivel distrital del Ministerio, pero trabajo con mujeres principalmente. Y bueno, tenemos trabajo aquí en México desde hace 16 años, pero tenemos este año que comenzamos a trabajar con mujeres de Nicaragua, pero también estamos trabajando con mujeres, no constantemente, pero en la iglesia de mi esposo, ahorita que está él en Nueva York, estamos al frente también tratando de encarrilar en ese camino también a las mujeres de la iglesia de mi esposo, bueno, de nosotros, ¿verdad? Como yo ahorita estoy en Guadalajara. Pero bueno, mi tema, hermanos, se llama Mujeres Transformadas para la Unción. Tómelo también para ustedes, hermano, pero como esta predicación está enfocada a un congreso que vamos a tener próximamente, aproveché para tomarlo y dije, bueno, le voy avanzando. Y cierre ahí sus ojos donde se encuentra, vamos a pedirle a Dios que venga ministrándonos. Padre, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, primeramente de culminar este curso, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has sido Ebenezer, tu favor, tu gracia ha sido con nosotros, sobre tu siervo que a bien ha tenido, Padre Celestial, impartirnos este culto que nos ha edificado y nos abre una nueva perspectiva. Te pido que seas tú poniendo carbón encendido en mis labios y que la palabra que salga sea de bendición y sea conforme a tu voluntad, mi Dios amado. Que esta palabra, que esta presentación cumpla su propósito, Señor, todo lo que no sea tuyo, venlo quitando en esta hora y seas tú disponiendo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para recibir esa palabra, Señor, oportuna que venga ministrando nuestras vidas, que venga retándonos, que venga alimentándonos, animándonos, restaurándonos, Señor, y también, mi Dios, que venga llevándonos a otro nivel de unción. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir, amada, que tenga ahí, amados, sus apuntes. Les voy a compartir la presentación, si el pastor me lo permite, y vamos a tenerlo ahí para, aunque ahí viene en la presentación, unas citas bíblicas que les voy a pedir. El pastor la puede abrir ahí en los iconos y vienen en lenguaje actual, ¿sí? Bueno, dice, mujeres transformadas por la unción. Y mi base bíblica es 2 Corintios 3:18, ¿sí? Y en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto nos habla, dice, de gloria en gloria. Cuando nosotros comenzamos nuestro caminar con Dios como hijos de Dios, nos pasamos a la segunda diapositiva, por favor. No es de una sola, ¿verdad? Si nosotros volteamos hacia atrás en nuestro caminar con Dios, vamos viendo que vamos avanzando constantemente. El propósito de esta administración, de este sermón o de clase, como usted lo quiera tomar, es que como mujeres seamos, ¿verdad? Veamos las pruebas como una oportunidad para ser transformadas y usadas por Dios. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces como mujeres, también los hombres, pero las mujeres somos muy irascibles, ¿verdad? Muy hormonales y resulta que cambiamos constantemente, nuestras emociones tienen que ver con nuestro ciclo, con todo eso y resulta que a veces tenemos altibajos emocionales y cuando hay situaciones que denotan lo que todavía Dios quiere sacar de nuestra vida, resulta que empieza una quejalabanza, que empieza un quejarse, que empieza a decir, es que porque yo, en lugar de decirle, gracias Dios, ¿cuál es tu propósito? Entonces, el propósito de esta enseñanza es que cada prueba que pasemos, cada situación en nuestras vidas, nos lleven a tener esa oportunidad de que Dios venga transformándonos, porque a la vez que nos va a transformar, seremos usadas para la honra y gloria de Dios. La que sigue, por favor. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Las necesidades que yo he visto en la iglesia es que necesitamos como mujeres ser edificadas. Somos creyentes. Yo digo que la iglesia ahorita es una
somos convencidos, estamos convencidos del evangelio, de todo lo que Dios ha hecho, pero muchos cristianos no tienen una conversión genuina porque no dan frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ayer hablaba y compartía un poco la palabra y les decía, si Dios nos permitiera vernos espiritualmente, veríamos que muchas partes de nuestro cuerpo seguirían siendo huesos secos. Entonces, tenemos que ser edificados, tenemos que ser renovados, tenemos que ser restaurados. Y también creo que como mujeres, dentro de todas nuestras ocupaciones, necesitamos es imperante la necesidad de tener una mayor consagración en Dios. El tiempo que nosotros pasemos consagradas a Dios determinará la unción, la transformación que Dios va a ir haciendo en mi vida y que sin que yo lo diga puedan suceder cosas hermosas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mi introducción es la de la mariposa monarca, pero dentro de la mariposa monarca yo le quiero hablar de la Matusalén. No sé si usted ya ha escuchado de esta hermosa mariposa. No es una mariposa común, no es una mariposa que usted va a ver en los jardines, es una mariposa especial. Es una mariposa que desde el principio de su vida hasta que viene a transformarse en esa hermosa mariposa que nosotros conocemos, pasa por 5 cambios de piel. Y bueno, aunque como tal no es bíblico, viene siendo una metamorfosis que yo lo quiero tomar para ti y para mí. Una metamorfosis en la cual, como empezamos y como vamos a terminar nuestro caminar con el Señor, yo la voy a decidir. Pero quiero decirte que el renovar, el quitar la piel va a doler, va a ser incómodo. El que Dios vaya quitando cada día más de Alejandra y vaya poniendo más de su Espíritu Santo, me va a incomodar. Voy a llorar, voy a frustrarme y va a haber situaciones en las cuales voy a ser confrontada, pero que es necesario para seguir creciendo en Dios. Entonces, la metamorfosis que tiene la mariposa es similar a la metamorfosis o la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mire, la mariposa, la generación Matusalén es una mariposa que no es común. Es una mariposa que las mariposas vienen reproduciéndose y viven de 4 a 5 semanas. Esta mariposa en especial, sin embargo, se hace cada 4 generaciones, ¿sí? Cuando se acerca el otoño en Canadá y en Estados Unidos, nace una generación especial que no es igual a la de sus ancestros. A diferencia de sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que tuvieron vidas efímeras de unas cuantas semanas o hasta de un mes máximo, las mariposas migratorias vivirán hasta 7 o 8 meses. Esto significa que si nosotros viviéramos un promedio de 75 años, nuestros hijos vivirían 525 años. ¿Y por qué pongo en especial esta mariposa? Porque es un tiempo donde nosotros, Dios nos ha llamado a de nuestra familia ser esa generación Matusalén, ser esa generación que sea transformada, sea esa generación que sea todoterreno, sea esa generación que así como la mariposa pasa sus procesos y tiene que trasladarse desde Canadá, desde Estados Unidos hasta Michoacán para llegar a estar ahí, invernar y poder hacer toda la transformación como lo vemos en la imagen. Esa imagen me encantó porque es similar a lo que dice la palabra, que somos como pámpanos, que tenemos que estar pegados a la vid. Así esas mariposas, es impresionante cómo ellas viajaban, lo que ellas hacían, era un zumbido tremendo lo que esas mariposas podían hacer. Y en la actualidad esas mariposas lo que están sufriendo es el medio ambiente, es su peor enemigo. Así como nosotros, nuestro medio ambiente nos está atacando, nos está asfixiando y cada vez hace que cada vez toda la agenda 2030 en especial está haciendo que nosotros
podamos menguar, podamos desaparecer, no podamos impactar como Dios nos lo está pidiendo. Así es de que en este tiempo a mí me interesó esta imagen y entender que necesitamos ser esa generación de mariposas que a pesar de la situación y las circunstancias adversas que tienen que hacer en este largo trayecto, así en nuestra vida es un largo trayecto y cada uno de nosotros tiene una historia de vida que contar, pero también esa historia de vida que cada una de nosotras y nosotros tenemos que contar es lo que va a ayudarnos a impactar a la gente que Dios va a poner para ministrar, ¿verdad? A lo mejor cada uno de nosotros tiene una vida muy diferente, pero la cual el Señor va a usar. No importa si estoy estudiada, no importa que tenga universidad, el Señor a cada uno de nosotros nos va a usar si dejamos que seamos transformadas en cada etapa de nuestra vida, tanto espiritual, material y espiritual, material y mental. Es un tiempo donde nosotras como mujeres, yo les digo, tenemos que tener una reprogramación neurolingüística cristiana. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje del cielo, donde estemos. El ser cristianos no debe ser ni una moda, ni una religión. Necesita ser un estilo de vida 24/7. Y así como la generación Matusalén, que pasa todo ese proceso para llegar al lugar donde va a ser su hogar, así cada uno de nosotros necesitamos ser transformados. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Solamente mediante nuestra disposición y la sujeción a nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí habla algo parecido, que es una generación que realiza. Nos pasamos a la siguiente, por favor. No quería interrumpirme. Yo te voy a hablar de tres mujeres. Tres mujeres, dos son bíblicas y una mujer es una mujer de los generales de Dios. La reina Esther. Si nosotros, no voy a ahondar en el tema por cuestión de tiempo, pero te voy a invitar a que después leas lo que es Esther 2, del 5 al 18. Pero yo quiero tomar de esto tres cosas. Esther era huérfana, ¿sí? Esther era mujer y Esther era hebrea. Eran tres cosas que para el tiempo en que ella fue llevada a ser reina, era lo peor que una mujer podía tener. No tenía padres, esa protección, aunque Mardoqueo, ¿verdad? Sabemos, si hemos leído la historia o la conocemos, la guardó, la protegió, era su primo. De todos modos, ella seguía siendo huérfana, ¿sí? No tenía el dinero, no tenía el estatus, era mujer, una mujer en ese tiempo, y más si no había un padre o alguien que la protegiera, pues no valía nada. Y era hebrea, en un lugar donde era extranjera. Pero a eso Dios no le importó, porque esa mujer hebrea, esa mujer huérfana, dice que era de hermoso semblante. Y entonces, pues ya conocemos la historia de que la reina Basti, ¿verdad? No pasa al frente y bueno, hay un sorteo, mandan convocar a un concurso. Ella está entre esas mujeres hermosas, jóvenes, muy pequeña, y resulta que ella tuvo la gracia. La gracia de Dios estaba sobre esta mujer, que siguió el consejo de su primo Mardoqueo, entra, encuentra gracia ante el eunuco, le dan de lo mejor, la mejor preparación, la mejor educación. Y quiero decirte que fueron 12 meses en los cuales la reina Esther fue preparada para poder pasar una noche con el rey, porque todavía no se sabía si ella iba a ser la reina o no, pero fue una preparación donde se tuvo que pasar por baños, por limpieza, por ungüentos, ungidos, y no solamente eso, sino que también tuvo que ser cultivada, educada, preparada. No solamente eso, sino que también le tuvieron que enseñar modales. Entonces, podemos ver aquí la transformación de lo que Dios puede hacer. ¿Y para qué fue todo este proceso? ¿Nada más para ser reina? No. Tenía una finalidad. Todo ese proceso nos habla a nosotros del proceso de la cual Dios quiere ir quitando
todo lo que es la carne, todo lo que es pecado, todo lo que es inmundicia, todo lo que a él no le agrada. Y entonces esa preparación para poder conocer hoy a la reina Esther que conocemos cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Tuvo que pasar un año completo de preparación. Nosotros podemos hacer que esa transformación en Dios sea muy rápido o sea muy lento. Acordémonos que decía que el pueblo de Israel pudiendo cruzar, ¿verdad? En 40 días tardó 40 años, pero porque ellos fueron rebeldes. Hay un dicho que yo digo, yo les digo, es que con Dios aplica el de flojito y cooperando. O sea, de todos modos Dios va a hacerlo. Tenemos que disponernos. Entonces, si yo quiero cambios radicales en mi vida, necesito tomar decisiones radicales como la que tuvo que tomar la reina Esther en el mismo momento en que le dijeron, está la sentencia de muerte, y el ser ella, estar en el palacio, y el ser ella hebrea, también ella estaba sobre ella eso del dictamen de que tenía que ser muerta. No la iba a proteger, ella obviamente tuvo miedo, tuvo temor, y su tío le dijo, pues, quién sabe si para este tiempo es que tú eres reina. Ella decide acceder, decide con todo el miedo poner no solamente a ella y a su gente que estaba bajo su mando, sino a todo el pueblo, ¿verdad? A todos los hebreos, a que estuvieran ellos en oración y ayuno. Aquí nos habla que, como dice la Biblia, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades en los lugares celestes. Como hijas de Dios que queremos ser impactadas, que queremos ser transformadas y que queremos ser personas que impacten otras vidas, definitivamente esta es necesaria. El ayuno y la oración no puede estar fuera de nuestro diario vivir, ¿sí? Porque se oye sencillo y decir, es el dictamen. No, espiritualmente hablando, ¿verdad? Estamos viendo que la reina Esther estaba luchando en contra de una potestad, de un espíritu de muerte. No era cualquier cosa. Entonces dice la palabra que hay demonios que solamente con ayuno y oración saldrían. Y así es como el pueblo se humilló, como todos obedecieron y se sujetaron. Ella tuvo una preparación, y de ser una mujer que no pintaba para nada en ningún lado, ¿verdad? Pasó a ser una mujer heroína de su pueblo, que salvó a su pueblo a través de esa sujeción y esa valentía que solamente Dios le pudo dar, porque de otra forma pudo decir, pues yo ya estoy en el palacio, pues hay que se las arreglen, y olvidarse de sus raíces, pero no fue así. Cumplió el propósito con el cual Dios la llevó. ¿Por qué? Porque ella decidió hacerlo. Acuérdense que cada una de nosotras decidimos qué hacer y qué no hacer, porque tenemos libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Entonces, si nosotros queremos ser personas, mujeres transformadas por la unción de Dios, necesitamos entonces estar buscando la dirección de Dios en la cámara y en lo secreto. Nos vamos a ir, otro ejemplo es después de esta preparación que tenemos que tener como mujeres, del ayuno, de la oración y de la intimidad con Dios, bueno, hoy te quiero compartir lo que es la mujer, que yo creo que también la hemos escuchado. Ahí te dejo el versículo, la cita bíblica es Débora, y Débora fue una gobernadora en el tiempo de jueces, fue profetisa y fue una estratega militar. Igual en ese tiempo las mujeres no pintaban, ¿verdad? Pero Dios levantó una mujer que escuchó su voz, que le creyó, que honró. Y curiosamente aquí dice que ella era esposa también, ¿verdad? Esposa, y marca el nombre de su esposo, pero no marca, empieza diciendo que ella era gobernadora, que ella era profetisa, jueza de Israel. No era cualquier cargo. Antes de reyes, eran los que gobernaban, eran los que llevaban al pueblo de Dios, y tuvo que tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, para que Dios, en ese tiempo que la mujer no contaba, fuera esa mujer puesta como gobernadora. Jehová le pidió a Débora que juntara al ejército para ir a pelear contra el ejército de los cananeos,
pero eran tan poderosos que nada más de escuchar los carros, los caballos y todo lo que tenía, ¿verdad? Los israelitas se encogían de miedo y no querían ir a la guerra, y tan es así que el general también dijo, si tú vas, yo voy, si no, no voy. Y resulta que ella no está viendo, no está escuchando lo que se dice alrededor de las cantidades, ni del general, ni nada, sino que ella está confiando en la instrucción que Dios le da. Cuando nosotros estamos escuchando la instrucción de Dios, a veces el hombre pudiera ser usado para engañarnos o para ponernos un pie, decir, no, esto no está bien o estás mal, y puede entrar en duda o puede entrar la mentira y yo pueda ser engañado y sacado del plan de Dios. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios, una conexión con Dios, y oímos la voz de Dios como Débora lo hacía, porque ella tuvo que haber oído la voz, porque le dice, ok, iremos contigo, pero la victoria será entregada a una mujer, ¿verdad? Y podemos ver que en ese tiempo se cumplió esa misma palabra. Entonces, los hombres confiaban en lo que veían, en sus carros, en su armamento, pero ella no se dejó intimidar y confió en lo que Dios le había dicho. Ella fue a la guerra segura de que vendría en victoria, porque la misma palabra dice que sus hijos no quedarán en vergüenza, ¿verdad? Él respaldó la vida de Débora, respaldó cuando fue profetisa, cuando fue gobernadora, respaldó cada parte, pero también respaldó a esa mujer Jael, que decidió matar al general. Entonces podemos ver que no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el tiempo, el medio en el cual nosotros estemos, si nosotros nos disponemos a que Dios nos transforme para ser usadas bajo su unción, Él lo va a hacer. Nos vamos a la siguiente página, por favor. Diapositiva. Si voy muy rápido, díganme. Ya casi terminamos. Miren, esta mujer a mí ha impactado mi vida. Hay muchas mujeres de la Biblia que impactan nuestras vidas, pero esta mujer en especial a mí impactó mi vida. No sé si usted la conoce, se llama Kathryn Kuhlman. Usted la encuentra, su biografía y su historia, en Los Generales de Dios. Me impacta porque dice, se le conoció como la amiga del Espíritu Santo, la mujer que creía en los milagros. Y hay algo que decía, no tenía teología, pero sanaba enfermos. Y algo que a mí me impacta de esta mujer es que ella tuvo un encuentro con Dios a los 14 años. Cuando ella tiene ese encuentro con Dios a los 14 años, su vida cambia. Ella empieza a muy corta edad a empezar a predicar, ¿sí? Empieza a predicar itinerante, empieza a andar por varias partes de Estados Unidos. Y cuando ella empieza a estar en varias partes de Estados Unidos, llega un tiempo que empieza el mover del Espíritu Santo. Ella regresa entonces a un lugar y funda la iglesia que se llama el Tabernáculo del Avivamiento en 1935. Era una mujer que sabía de la oración, que era conocedora del Espíritu Santo, lo había experimentado, tenía una intimidad con el Espíritu Santo, y su oración principal de esta mujer era que todos fueran salvos. Conforme va pasando su ministerio, esta mujer se da cuenta que hay algo más, y entonces se da cuenta que imponiendo manos empiezan a sanar los enfermos, y empieza entonces ella a acudir. Acuérdense que estaba lo del avivamiento de Azusa, etcétera, en Estados Unidos. Empieza a otras campañas. Cuando empieza a ver a otras personas y empieza y descubre que en la Biblia habla de la sanidad, ella empieza a orar por sanidad y milagros sobrenaturales empiezan a ocurrir. Así es de que era de todas partes de Estados Unidos y de otros lugares, venían a su servicio, a los servicios que ella tenía continuamente para ser llenos. Algo que a mí me impacta de esta mujer es que decía, a veces ni siquiera tenía que haber predicación. Ella solamente decía, por favor, guardemos silencio porque contristamos al Espíritu Santo. Y solamente había alabanza. Y en esa alabanza había
personas liberadas, personas sanadas, personas restauradas, milagros creativos impactantes. No tenía que predicar, pero ella podía escuchar el Espíritu Santo. Era una mujer que estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Pero, ¿qué cree? Esta mujer conoce a un hombre que la engaña. Y que aunque varias personas, y aún el Espíritu Santo le redarguía, porque sí lo hizo, si usted lee su biografía, ella decidió en su carne casarse con él. Este hombre había abandonado a su familia con sus hijos, y cuando ella se casa con él, ¿qué cree que pasó? El Espíritu Santo se apartó de ella. Y por 8 años fue un apagar de su ministerio, el ministerio no fluía, no se veía las cosas del Espíritu Santo, porque no debemos de contristar al Espíritu Santo. Veamos lo que le pasó a Saúl y lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Y como mujeres de Dios que queremos ser transformadas bajo la unción, eso nos llevará a caminar en la unción de Dios para que nosotros podamos fluir y otras mujeres a su vez sean transformadas. Pero tenemos que cuidar esos detalles, porque conforme vamos pasando y Dios nos va transformando en cada cambio de piel, como lo vimos en la mariposa monarca, las artimañas de Satanás van a ser más sutiles, van a ser más finas, van a ser imperceptibles, y va a ser todo para que nosotros caigamos, para que nosotros nos apartemos, para que nosotros pensemos que estamos en una unción fresca, cuando a lo mejor nuestra unción hace mucho que apesta, porque usted sabe que el aceite se enrancia, ¿verdad? Entonces, esta mujer pasó por ese proceso, este proceso doloroso, este proceso donde un día caminando, ya después de todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, encuentra un letrero que dice, sola, ok, dice, solo una vía. Y cuando ella ve ese letrero, dice que ella empieza a caminar hasta el fondo, hasta donde llega esa vía, solamente era una vía. Y cuando llega esa mujer a ese final del camino, ella entiende que era o el amor de su vida, aunque no era el hombre perfecto, o era Dios. Y esta mujer entendió y decidió escoger a Dios. Ella ese día murió, ella misma lo narra, morí como mujer para poder hacer la obra de Dios. Y leí algo que dice, que ella dijo, si quieres hacer algo con esta nada, aquí tienes una nada para servirte. Y en verdad, el seguir a Cristo no es fácil. Cuando pensamos que estamos caminando bien, que estamos pasando los desiertos, resulta que apenas estamos entrando en ellos. Pero cuando sabemos que si estamos tomados y tomadas de la mano de Dios, nosotros vamos a poderlos salir adelante, entenderemos que vale la pena. Entenderemos que no hay nada que Dios no permita que nosotros pasemos sin que sea la voluntad de Dios. Yo he aprendido en agosto para acá, hace 1 año y medio alguien me dio una palabra y me dijo, quiero decirle que usted no tiene ministerio, usted no tiene llamado, usted no sabe nada, no ha sido procesada. Y yo hablaba con mi pastor y en verdad yo reprendí esa palabra. Y no fue lo que dijo, sino cómo me lo dijo. Y yo fui con mi pastora y alguien más oró por mí. Y yo le dije, yo lo dije, es que, ¿cómo es posible que me diga esto si creo que más que nunca estoy por alcanzar la victoria que Dios me ha prometido? Y de ahí para acá, pasé 3 meses enferma en cama, con cáncer,
posible cáncer, y yo estuve orando, ayuno, oración, y yo dije, ¿esto es espiritual? Y hubo 3 mujeres, le pusimos a este grupo de oración cuarto de guerra. Cuando a mí me dijeron que no, porque primero me dijeron que estaba embarazada, cuando me dijeron no está embarazada, vamos a ver un cáncer. Y empiezan, yo les dije, necesitamos orar, esto es espiritual, no me siento bien y esto no, o sea, yo me conocía, ¿no? Y fueron 3 meses en los cuales yo estuve en cama, donde nada más estaba mi hijo, donde mi hijo en la noche estaba despierto, viendo si su mamá respiraba. Y orábamos y cada día que yo me levantaba en la madrugada a guerrear, era que no me iba a levantar el día siguiente, pero Dios nos dio la victoria. Hubo mujeres que le creyeron a Dios, hubo mujeres que se pusieron a la brecha y hubo mujeres que me ayudaron a levantarme las manos. Y cuando salgo de eso, me toca preparar. Yo le decía, solamente no dejes que yo deje de trabajar para ti. No permitas que esto me estorbe. Y yo me tomaba de una palabra que cada que me ministraban, me decían, este vientre es sano. Y se me vino a mí esa palabra y yo decía, tú dijiste que yo soy sana. Es mentira del diablo. Y yo oraba y reprendía. Y fue un proceso en el cual Dios me llevó, donde yo puedo decir, Dios liberta. Dios es más poderoso que el enemigo. Y entonces nadie me puede decir a mí que Dios no sana, que Dios no liberta, que Dios no hace milagros y que es mayor que cualquier brujería, hechicería o lo que se pueda hacer. Yo creo en ese Dios y yo pasé por ese proceso. Y cuando yo preparé a mis niños el año pasado, hicimos la danza de fiesta en el desierto, porque para mí fue eso, el alabar a Dios en el desierto, el glorificarlo. Apenas yo me estaba preparando, me estaba restaurando, me estaba fortaleciendo cuando mi hijo empieza a estar muy mal desde agosto para acá. Y yo quiero decirle que yo hoy entiendo que todo lo que yo viví, yo siempre dije, yo nunca voy a ser maestra ni abogada, nunca voy a ser maestra, abogada, sí, perdón, doctora o enfermera, porque era algo que yo no podía ver. Hoy en día yo tengo que canalizar a mi hijo 2 veces a la semana. Tiene una enfermedad que para los médicos es una enfermedad con la cual él va a morir. Y yo le digo, tú no trajiste a mi hijo de promesa para que él sufra esto. Tú puedes hacer como quieres. Pero yo lo que le quiero decir es que yo no le reclamé a Dios cuando supe el resultado. Me decían, eres hemofilia. Y cuando yo iba a ver los resultados, yo sabía que algo estaba mal. Y yo me hincaba y le decía, no me importa el diagnóstico, pero necesito saber cómo orar. Y fue 3 meses en los que mi hijo se desangraba, día, tarde, noche, yo no dormía. Yo decía, no quiero dejar de servirte. Y seguí avanzando, sirviendo, y sigo haciéndolo. Porque yo le dije, yo pacté con Dios, yo le dije, yo voy a hacer tus cosas y tú vas a encargarte de las mías. Y ha sido un proceso largo, difícil, en el cual cada día yo glorifico a Dios y yo le digo gracias porque sé que tienes la sanidad que mi hijo necesita, porque yo creo en un Dios que va a levantar muertos, porque yo creo en un Dios que puede poner el factor de mi hijo o cambiarle la sangre por la tuya. Y cuando oigo y me dicen, es que todos tus hijos tienen esto, entonces yo solamente estoy esperando y veo la manifestación de Dios en mi hijo y en mis hijas, porque tengo una hija que va a cumplir 27, una de 24 que me acaba de dar un nieto y en el cual estamos orando, en el cual estamos esperando que la gloria de Dios se manifieste y veo a mis hijos y los veo sanos. Y le digo, gracias, porque hasta aquí yo he podido ver tu mano de poder, porque cada que yo voy al hospital, quiero decirle que los niños que tienen ese diagnóstico no tienen un pie, no tienen una mano, están hospitalizados porque empiezan a perder no solamente es que sangran por fuera, sino por dentro. Y yo voy y digo, gracias Dios, porque mi hijo está bien. La psicóloga dice, quiero decirte que un diagnóstico a esta edad es un milagro de Dios. Y para que la ciencia diga que hay un milagro de Dios, es por eso. Y entonces yo le digo, Dios, estamos aquí con algo. ¿A qué nos trajiste? Y como
Mi ministerio se llama Mujeres Diseñadas con Propósito. Rápido me presenté, les dije, te puedo ayudar, te puedo conseguir, quiero darle a las mujeres, para mí ha sido difícil, para mi esposo ha sido difícil porque es una enfermedad carísima, un tratamiento de mi hijo, cada mes sale 375,000 pesos. Entonces, yo le digo, Dios, tú tienes todo el dinero del mundo, pero yo estoy aquí con un propósito y sé que mi hijo está siendo procesado también con un propósito y cada día agradecemos a Dios por lo que está haciendo, por lo que nos está enseñando y Dios me ha dado la gracia, estoy trabajando ya con la trabajadora social porque nosotros donde estemos tenemos que superarnos y ver que hay alguien que no tiene a Cristo y que necesita esa palabra que nosotros sí tenemos. Entonces, cada día yo agradezco a Dios por la vida de mi hijo, porque está completo, porque está sano, porque usted debería de ver, quien conoce a mi hijo, es un niño muy inquieto, que le ha cambiado la vida, pero que no me resigno a este nuevo estilo de vida. Y no porque no lo cuide, porque estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Pero yo le dije, Señor, no había forma de que entráramos a este lugar con estos niños y estas madres si no fuera por mi hijo. Qué triste es, hermanas, pero es una realidad. Hasta que no vemos lo que se vive afuera, no entendemos lo bendecidas y lo privilegiadas que somos al saber que tenemos a un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo espero el milagro de mi hijo porque yo creo en un Dios que levanta muertos. Y yo creo en un Dios que hace lo imposible posible. Y yo hoy no solamente lo hago por mi hijo, sino por esas mujeres que no conocen de Dios. Que mire, los talleres que vamos a dar aquí en mi casa son otra cosa que solamente la preparación para impactar sus vidas, para decir que Dios es un Dios de respuesta, que Dios es el esposo que ellas necesitan, el padre que sus hijos necesitan y que ese Dios trae salvación y sanidad a los cuerpos. Y yo estoy agradecida con Dios, bendecida, porque en medio de agosto para acá, que en verdad ha sido un proceso donde yo le he dicho, de veras no puedo más. Y él solamente me dice, bástate en mi gracia. Si yo te llamé es porque puedes. Se vale caerse. Y quiero decirte, se vale caerse. Somos humanos, Él nos conoce. Pero cuando nosotros caigamos, yo le decía al grupo de mujeres el miércoles, es porque estoy derramada ante la presencia de Dios, haciendo que cada una de mis oraciones, de mis lágrimas, de todo lo que hay en mi corazón, caiga en esa redoma, donde entonces podrá el Señor agarrarlas y hacer conforme a su voluntad. Y de ahí seremos mudadas a una nueva piel, seremos mudadas a un nuevo escalón, seremos graduadas. Y eso es lo que nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así como Katherine Kuhlman fue una mujer tan usada con Dios, como vemos la preparación de la reina Esther, como vemos esa mujer de guerra que es Débora, te pudiera seguir hablando de mujeres y así te pudiera, ustedes escucharon a María Peña, ella es mi hermana, saben nuestro testimonio, ¿sí? Y yo quiero decirles que cuando yo volteo, yo no tengo un testimonio impactante cuando yo me convertí, pero yo le digo, gracias Dios porque llegaste a mi vida justo a tiempo de no hacer lo que yo hubiera querido hacer en mi carne como mujer, ¿verdad? Porque yo creía más en lo de, ojo por ojo, diente por diente, y Dios no lo permitió así. Dios no lo permitió así. Así es que a las hijas de Dios todo nos ayuda para bien. Cada una de nosotros somos un diseño divino de Dios. Somos únicas. Dios no hace clones. Dios no hace repeticiones. Vamos a compaginar o convergir en algunas situaciones que digamos, yo lo pasé y yo también lo pasé. Como mujeres tenemos muchas situaciones en las que van a haber muchas similitudes, como madres, como esposas. En otras, Dios nos ha hecho diferentes porque vamos a ser usadas de diferentes formas.
pero todas tendremos que pasar por el proceso de la transformación para poder llegar a ser mujeres con unción. Eso que Dios quiere vertir en nosotros necesita una preparación, necesita en este tiempo mujeres todoterreno que dejen de quejarse y aprendan en medio de la situación que estemos pasando a alabarle, a reconocerle y a declarar y a profetizar a los cuatro vientos lo que no es como si fueran, no por lo que ven mis ojos, no por lo que escucho, no por lo que veo, sino por la palabra, la promesa que Dios ha dado a mi vida y que se encuentran en su palabra, porque Dios no es hijo de hombre que miente ni se arrepiente. Así es de que yo te invito en esta noche a que seamos esas mujeres que dejemos que Dios venga transformándonos. ¿Y dónde lo va a hacer? En la cámara secreta. Hace mucho y yo trato con muchísima gente. Dios me ha dado muchos amigos y muchos enemigos, pero gloria a Dios porque le digo a mi esposo, hay una nación que me conoce por una mujer que habló mal de mí, pero le digo, reconocimiento es reconocimiento y fama es fama, y dice que por su fruto los conoceréis. Así es que va a llegar un momento en que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones son las que rebasan, las acciones son las que marcan, las acciones son las que van a impactar. No me importa decir yo hice, deshice, yo soy pastora, yo soy líder. No se necesita un título, amada, para servir a Dios, para impactar a Dios. Y lo primero que tenemos que impactar es nuestra familia. Tenemos que entonces preocuparnos y ocuparnos. Si a Dios le gusta, como soy en secreto cuando nadie me ve, cuando no me tengo que preparar para un sermón como ahorita, cuando no me tengo que preparar para ir a la iglesia, cuando no me tengo que preparar, cómo soy en casa, mi diario vivir, preocuparme y ocuparme como Dios me ve. Porque cuando yo me preocupe y ocupe de eso, entonces el respaldo de Dios va a estar en todo lo que yo haga. Y cuando digo en todo, es absolutamente en todo. Ejemplo, tenemos en Kathryn Kuhlman, y yo agarré mujeres de la Biblia porque siempre, ay, David. No, también hay mujeres que cometen errores. Tan así es que Dios ahí las tiene en la Biblia, pero esta mujer fue una mujer que impactó, una mujer que yo digo, wow, Dios, para llegar a ese nivel de unción donde solamente se alabe tu presencia y seas tú el protagonista. Entender que solamente somos vasos, el protagonista de nuestras vidas debe de ser Dios. Así es de que necesitamos ser pulidas, necesitamos ser perfeccionadas, necesitamos entonces pasar por la restauración, por la liberación y por la renovación de pensamientos. Y decidir cada día que yo decida morir para que Cristo viva en mí, para que entonces pueda fluir lo que Dios tiene, para entonces cada día decir, yo necesito ser ese corazón de siervo, porque un siervo hace lo que su amo le manda. Pero yo quiero decirte que en mi experiencia y en lo que yo he vivido este tiempo, yo no cambiaría nada. Me dice mi hija, ¿qué cambiarías? Nada, porque entonces no fuera la persona que soy hoy. Y me gusta la persona que soy hoy, porque puedo ver que no ha sido conforme a todo lo que yo sé, a todo lo que Dios me ha dado, ha sido porque en el camino he dejado gente que amo, cosas que no edifican y que pierden el tiempo, y he decidido caminar como a Dios le agrada, no importándome si a la gente le parece o no. Me preocupa lo que mi Dios ve en mí y cómo Él me ve. Y entonces yo te invito que eso sea lo que hoy te lleves, que te preocupes y ocupes de cómo Dios te ve. Cuando tú empieces a entender esa relación que es primordial entre tú y Dios, quiero decirte que va a caer todo en su lugar. No es como que es una varita mágica, pero todo se va a empezar a alinear y todo se va a empezar a acomodar. Entonces, pasamos al penúltimo, por favor. Hay una frase que te quiero decir, que la vi y Dios me ha estado hablando, déjame decirte, desde hace mucho, voy escribiendo, voy en el camión y así es de que ya sabrás cuando tuve que armar esto, pero dice, cuando Dios te talle y sientas dolor, no temas, alégrate, estás haciendo de ti un diamante. Dios no talla vidrio, solo piedras preciosas. Y cada uno de nosotros somos esas piedras preciosas en las cuales Dios quiere perfeccionarse cada día más.
Y bueno, hasta aquí vamos a llegar porque vamos a entrar en el tiempo de la administración y me gustaría orar por ti, pero la grabación la vamos a parar porque quiero poner una alabanza para que no le tumben al pastor el video. Así es de que, amada, ahí donde estás, cierra tus ojos. Tú conoces tus procesos, tú conoces tus luchas, tus batallas, aquello que ni siquiera le has dicho a Dios, pero que está ahí. Aún esas oraciones que ni siquiera has hablado, esos sueños que pensaste que eran una locura, pero que estaban en el corazón de Dios y Dios los puso en ti y los has olvidado. Hoy yo te invito entonces a que escuches esta alabanza. Pastor, ¿puede pasar a la siguiente? Y vamos a poner esta alabanza y en lo que está esta alabanza voy a estar orando. Dios te conoce por nombre, Dios te creó, Dios te formó